Sin más preámbulos, vamos a abrir en nuestras Biblias el primer libro de los Reyes, el capítulo 9. Y vamos a estar hoy entre los versículos 1 y 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 9. Y vamos a estar entre los versículos 1 al 9 esta noche con ustedes, hermanos. A los que toman apuntes, no han perdido la costumbre a pesar de la situación y se preparan de manera adecuada. El título de la enseñanza es el Pacto de Salomón. Bueno, voy a darles un momentico allí para que por favor ustedes encuentren el texto bíblico. Encuentren el texto bíblico. Y después de ello vamos a estar orando. Mira, ahí aparece abajo de la pantalla el texto bíblico. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. Oremos a Dios, Padre. Te doy gracias, te doy alabanzas esta noche a ti. De verdad que poder predicar es un privilegio. Falta que nos haga falta para entender que el ministerio, Señor, que tú nos has dado, es algo que completa nuestras vidas, es algo que llena nuestros corazones mucho, mucho, mucho y le da mucho sentido a nuestra existencia. Gracias por permitirnos predicar esta noche una vez más. Gracias por regalarme la vida y la salud para hacerlo. Y solo te pido que tu Espíritu Santo me use una vez más y que desde este lugar donde estamos ahora, Señor bendito, tu Espíritu Santo sea tocando, tomando esta palabra y llevándola a través de estas ondas, a través de esta señal, Padre, a los hogares que están ahora atentos y dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Bendito sea Dios por aquellos que a pesar de toda esta circunstancia aún permanecen allí firmes, deseosos, Señor, y amantes de tu bendita palabra, esperando en ti, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. La última vez que tuvimos la bendición de vernos, estuvimos hablando sobre la oración, ¿no? Porque estuvimos en el texto bíblico donde Salomón, él dedica el templo que ha construido para Dios. Entonces él ora, él le pide a Dios cosas.
Y mire qué bueno que en este capítulo 9, en estos versículos que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que aquí hay respuestas de Dios a la oración de Salomón, a la oración que en aquel momento, en aquel entonces, hizo Salomón. Entonces vamos a descubrir en este texto bíblico hasta tres respuestas que Dios le da a Salomón con respecto, en relación a la oración que él había hecho en el capítulo inmediatamente anterior, en la dedicación del templo. Entonces, vamos a comenzar mirando la primera respuesta que Dios le da, y está en el versículo 3. Vamos a estar moviéndonos entre el capítulo 8, que ya vimos ahora unos 15 días, y el capítulo 9 para que podamos ir comprendiendo la situación. En el versículo 3 dice allí del capítulo 9, dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Este versículo 3 es respuesta al capítulo 8, versículo 29. Así que vamos a buscarle por un momento, capítulo 8, versículo 29, para saber qué fue lo que oró allí, qué fue lo que oró allí Salomón, y así poder comprender entonces cuál es la respuesta que trae el versículo 3. Versículo 26 les dije, ¿verdad? Versículo 29, qué pena. Versículo 29 dice, que estén, esta es la oración de Salomón, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces aquí Salomón le pide a Dios que sus ojos, su atención, su consideración, la consideración de Dios esté sobre el templo, ¿cierto? De día y de noche, y que el Señor escuchara las oraciones que se iban a hacer desde ese templo. Amén. Luego entonces pasamos al capítulo 9, versículo 3, y en efecto nos damos cuenta que como hasta usando palabras de Salomón, Dios viene a traer esa primera respuesta, y le dijo Jehová, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahí evidentemente tenemos una primera respuesta directa a la oración que Salomón ha hecho, ¿no? Bueno, pero aquí hay algo que tenemos que analizar, darnos cuenta, y es que eh, Dios siempre responde las oraciones, ¿verdad? Cuando recién uno se convierte a Cristo, uno tiene como la idea allí en su subconsciente de que a veces Dios no responde las oraciones, y de que a veces Dios sí responde las oraciones, pero si usted se pone a pensar, esto no es verdad. Dios siempre responde a las oraciones. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta la respuesta que Él viene a traer a nuestras oraciones, y por ello no lo consideramos una respuesta de parte de Dios. Entonces, estamos hablando con un fulanito por ahí, le decimos, bueno, ¿y oraste? ¿Y qué pasó? Y dice, no, no, Dios no me respondió, dice, queriendo decir con ello que pidió una cosa y que Dios se la negó. Entonces, él no dice, no, la respuesta de Dios fue no, sino que lo que dice es que Dios no le respondió. Pero como decía Goethe, aquel poeta, ¿no? Decir no también es una respuesta, ¿cierto? Y así también, de manera análoga, nos damos cuenta que muchas veces hablamos con un fulano, un hermano, una hermana, y le decimos, ¿y cómo te fue? ¿Oraste? ¿Qué pasó? No, Dios me respondió, Dios me dijo que sí, Dios me dio el milagro, Dios me concedió la bendición. Entonces, ahí sí consideramos una respuesta, pero en realidad Dios siempre responde a nuestras oraciones, porque Dios siempre está atento a nuestra oración, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, Dios le dice a Salomón, sí, y le dice, sí, voy a hacer lo que tú me pides, ¿no?
pero seguramente en algunos otros casos Dios le habrá dicho a Salomón que no, ¿verdad? Pero en otros casos, aunque diga que sí, esa respuesta se hace esperar. Entonces, siempre tiene usted que tener claro eso, ¿no? Dios siempre responde a las oraciones. Lo que pasa es que hay momentos donde Él dice sí, momentos donde Él dice no, momentos donde Él dice espere, momentos donde Él dice sí, pero espere, y cosas así. Muchas respuestas hay. Quiero darle un ejemplo de esto y para ello quiero que usted, por favor, me siga con mucha atención, ¿cierto? Aquí Dios le dice a Salomón sí, ¿eh? Pero le dice sí después de mucho tiempo. O sea, le dice sí, pero espere. ¿Mm? Entonces quiero que usted se fije, por ejemplo, que en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, sígame con mucho cuidado, por favor, nos damos cuenta que Salomón comienza a edificar el templo. No vamos a leer cada texto bíblico para que no se nos alargue el tiempo. Pero ahí si usted lo anota y lo lee, después se da cuenta. Ahí es donde él comienza a edificar el templo. Eso dicen los estudiosos. Más o menos fue en el año 966 antes de Cristo. Aproximadamente. Según el mismo capítulo 6, pero el verso 38, entonces el templo terminó de edificarse 7 años después, ¿no? Eso nos daría aproximadamente que el templo de Salomón terminó de edificarse en el año 959 antes de Cristo. 959 antes de Cristo. Bueno, muy bien, vaya siguiéndome con atención. La oración del capítulo 8, a la que nos estamos refiriendo en esta prédica entonces, se va a hacer más o menos un año después de que el templo se termine. Es decir, sería en el año 958. Vaya tomando el apunte ahí. Vaya tomando apunte. 958, le resumo. El templo comienza a construirse en 966, termina de construirse aproximadamente en el año 959 a.C. y un año después, más o menos, 958, entonces se hace la oración del capítulo 8, ¿no? Ahora, si usted lee el capítulo 9 en el que estamos, se da cuenta que ese texto comienza diciendo, la casa de Jehová y la casa real y todo lo que quiso hacer, diciendo que el capítulo 9 se sucede cuando ya se ha terminado el templo, la casa real, es decir, el palacio de Salomón y otras cosas que Salomón quiso hacer, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer. Primero de Reyes 7:1, anote al margen por ahí, dice que Salomón terminó de hacer el palacio 13 años después. 13 años después. Eso nos daría, de 13 años después desde que se inició a construir el templo, y eso nos daría que él terminó de construir su templo aproximadamente en el año 946 antes de Cristo. Todo esto para mostrarle que entre el momento en que Salomón hace su oración del capítulo 8 y el momento en que sucede el capítulo 9, han pasado alrededor de 12, 13 años. Entonces, como uno lo lee inmediatamente, capítulo 8, capítulo 9, cree que eso fue que Salomón oró y en el momento entonces Dios le respondió, pero no fue así. Sino que pasaron años, pasó hasta más de una década antes de que Dios respondiera a la oración que Salomón estaba haciendo. Y eso es algo a tener muy en cuenta cuando pensamos en cómo Dios responde nuestras oraciones, ¿no? Le hemos dicho, o le he dicho yo varias veces en estos estudios bíblicos, que hay palabra clave en el cristianismo y es la paciencia. Es el saber esperar, es el saber esperar las respuestas de Dios. Qué bueno cuando Dios oramos y Dios hace las cosas así, de una vez suceden, pasan de una vez, recibimos una respuesta inmediata o una respuesta de una semana, de un mes rápido, ¿verdad? Pero
hay que tener en cuenta que esas ocasiones donde Dios responde esas oraciones de esa manera, no son la mayoría de las veces. Me atrevería yo a decir por mi propia experiencia que son la minoría de las veces que el Señor actúa de esa manera. Porque la mayoría de las veces Dios sí nos da lo que pedimos. Es pues mi experiencia, ¿sí? Yo puedo darme cuenta de ello. Sí nos da lo que pedimos el Señor, pero nos da lo que pedimos después de mucho tiempo de orar y de perseverar. Obviamente Dios muchas veces dice no a lo que pedimos, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que Dios sabe decir sí muchas veces, pero tenemos que aprender a esperar, como nos damos cuenta en este texto. Así que aquí tenemos una primera respuesta, ¿verdad? Y la aplicación práctica que hacemos es que Dios siempre responde nuestras oraciones, sino que Él tiene distintas maneras de responder las oraciones. Ahora, en el versículo 4 y 5 del capítulo 9 tenemos la segunda respuesta a la oración que ha hecho Salomón. Dice el versículo 4 y 5, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esa seguiría la segunda respuesta. ¿Respuesta qué? Entonces, Salomón en el capítulo 8, versículos 25 y 26, pide aquí esto. Entonces, vamos a ir ahora al capítulo 8, versículo 25 y versículo 26. 8, 25 y 26. Note que ahí dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Esos dos versículos es la petición de Salomón, esos dos versículos. Y luego, en los siguientes dos versículos del capítulo 9, o sea, el 4 y el 5, encontramos la respuesta que Dios le está dando 13 años después, recuérdelo, más de una década después, a Salomón con respecto a esto. Y la respuesta es llamativa, ¿no? Si usted nota allí, David está pidiéndole a Dios que él cumpla sus promesas, ¿no? Que él cumpla, le dice, mira, tú le prometiste a mi padre David que nunca faltaría un descendiente sobre su trono, ¿no? Entonces yo te pido, por favor, que tú cumplas esa promesa que le hiciste a mi padre David. ¿Eh? Ahí está clarito ello, ¿no? Entonces, Dios no le dice, sí, claro, tranquilo, o sea, si yo dije así va a ser, si yo le prometí a David, así va a ser, ¿sí? Sino que la respuesta es llamativa, porque le dice, sí, tranquilo, no hay problema alguno con eso. Tú puedes contar con que esa promesa se va a hacer realidad. No debes dudar de esa promesa. Ahí está, yo lo dije, yo lo haré, ¿no? Que hemos estudiado también esto en estos viernes, ¿no? La fiabilidad de Dios, la veracidad de Dios, que tanto podemos creer que lo que Él dice es verdad y a quién lo reafirma. Y le dice, bueno, aquel día tú me pediste que cumpliera las promesas que habíamos hecho, que yo le había hecho a David, ¿cierto? Bien, pues eso está hecho, eso es real, eso es verdadero. Pero entonces le estoy diciendo que la respuesta es llamativa porque Dios le recuerda a Salomón que dicho pacto, que dicha promesa que Dios le hizo a David era una promesa condicionada, condicionada, que tenía unas condiciones
y que en efecto esa promesa se va a cumplir solo si ustedes cumplen con esa promesa, ¿verdad? Por eso recordemos de nuevo el versículo 4 y 5, que es en el que estamos, ¿no? Le dice, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre. Recuerden que David pues, fue un hombre con todo y sus defectos y sus cosas, pero en términos generales, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y le recuerda y le puntualiza algunas cosas de cómo anduvo su padre. Entonces le dice, en integridad de corazón, un corazón íntegro, en equidad, haciendo las cosas que yo le mandaba, guardando mis decretos, mis estatutos. Así anduvo David tu padre. Y si tú andas así también, y tus descendientes andan de esa manera, entonces el versículo 5 dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Recuerde que esta promesa se cumple exhaustivamente en Cristo Jesús, ¿no? Que Él es el Hijo de David, para siempre, el Rey descendiente de David para siempre, ¿no? Así se cumple en términos divinos, en el plan divino, pero humanamente hablando, ¿verdad? Algunos dirán, no, pero esto no se cumplió, ni se cumplió porque no tenemos un rey allá en Jerusalén, descendiente de David, y ello, bueno, no se cumplió porque al final ellos tampoco cumplieron las condiciones. Y esto lo vamos a seguir viendo ahora en nuestros estudios con el favor de Dios, que nos preste la vida y la salud, lo vamos a seguir viendo. ¿Mm? Pero hay que pensar, y esto nos da para pensar, ¿no? Que Dios, la gran mayoría, no sé, tal vez la memoria me falle, pero no existen promesas de Dios, digámoslo de esta manera, de gratis. Y como que Dios prometió algo y tómalo de gratis. Sino que si la memoria no me falla, las promesas de Dios que yo he leído, que le hizo a sus siervos antes, que le hace a sus siervos ahora, ¿ah? Dependen, todas dependen. ¿Y dependen de qué? De que nosotros cumplamos algunas condiciones. Y eso no se nos puede olvidar. Puede que usted y yo seamos padres malcriadores, ¿verdad? Que le damos a nuestros hijos cosas sin que se las hayan ganado, cosas sin que ellos hayan puesto esfuerzo, hayan puesto amor, hayan puesto pasión, disciplina, sino que nosotros sencillamente se las entregamos, se las damos allí, tómalas y ya. ¿Mm? Bueno, eso como una costumbre viene a ser malcriar a los niños, ¿verdad que sí? Y este error lo podemos cometer nosotros, pero no lo comete Dios. Dios dice, tú quieres esto, tú quieres aquello, tú quieres esto otro, tú quieres ver esto hecho realidad en tu vida, tú quieres ver hecho esto real en tu vida, te cuesta esto otro. Y no dudes nunca, porque si yo lo dije así va a ser, pero tú tienes que cumplir tu parte, tú tienes que cumplir con lo que a ti te corresponde. Así que tenga la bondad cuando usted lea las promesas de Dios para usted, léalas y con esas promesas lea también la condición o las condiciones que Dios ha puesto para que esa promesa se cumpla. Y además vamos ganando de todos modos porque, hermanos, fíjese que Dios nos pide condiciones y nos exige que cumplamos con ciertas cosas, pero a su vez nos da de su bendito Espíritu Santo para que podamos cumplir con esas condiciones. Así que vamos ganando igual, vamos haciéndolo. Si no las alcanzamos, es más cuestión de negligencia, de pereza, de falta de conciencia y entendimiento nuestro que de Dios, porque Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos cumplir con esas promesas. Y luego, ya por último, se tiene aquí ya lo que es la última respuesta. En los versículos 33 al 46 del capítulo 8, no son muchos, los vamos a leer, pero usted anótelos ahí al margen.
Salomón hace varias peticiones a Dios con respecto a lo que venimos hablando. Entonces yo se lo voy a resumir nomás, ¿no? En los versículos 33 al 46 del capítulo 8, Salomón pide por la liberación de la derrota en la guerra, por la liberación de la escasez económica y por la liberación de la enfermedad. No sé si puedes recordar hace 15 días que estuvimos hablando de esto, cómo nos dimos cuenta que según Salomón ora, muchas de estas cosas, la derrota, la escasez, la enfermedad, no siempre, no en todas las ocasiones, es solo producto del pecado, efecto del pecado. Me refiero directamente, es decir, nadie puede decirle a usted le cayó esa enfermedad como un castigo de Dios por su pecado, ¿cierto? Nadie puede decirle a usted le cayó esa escasez, esa pobreza, quedó sin trabajo, fracasó en sus negocios como un castigo de Dios. Es muy difícil que uno, como un ser humano, pueda decir eso. Sabemos que esas cosas pueden pasar y que Dios castiga y disciplina de esas maneras. Lo sabemos, pero no podemos afirmar cuándo específicamente eso sucedió por ese hecho. Pero Salomón aquí, cuando hizo esa oración, él nos pone eso delante en nuestros ojos y nos dice, miren, no es siempre, pero muchas veces cuando hay derrota, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, esto se debe al pecado en la vida. Así nos dice allá en el capítulo 8, que si después de encontrarnos en esa situación, o le dice a ellos, a los judíos, a los israelitas, cuando nos encontremos en esa situación, dirijámonos hacia este templo, si estamos lejos, o vengamos aquí, oramos y vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. No hay que pedir que Dios nos traiga victoria, ni abundancia, ni sanidad. Con arrepentirnos de nuestro pecado bastará, bastará. Y entonces que Dios escuche esa oración que aquí hacemos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y que entonces nos traiga la victoria, la prosperidad y la sanidad a nuestros cuerpos. Dice él allí, ¿verdad? En aquella ocasión. Entonces, del versículo 6 al 9, tenemos la respuesta de Dios a esa oración que en ese momento hace Salomón. 6 al 9 dice, mas si obstinadamente, esa palabra es importantísima allí, sería subrayarla. Dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré Israel de su faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Imagínense eso. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces Dios de nuevo le dice, sí, no. Él dice, tranquilo, yo les voy a escuchar cuando ustedes estén en la derrota, cuando ustedes estén en la enfermedad y cuando ustedes estén en la escasez por causa del pecado, yo les voy a escuchar. Pero, recuérdenlo siempre. Si ustedes obstinadamente, no sé si usted sepa qué es obstinadamente. Obstinadamente es tercamente. Tengan muy en cuenta esa palabra en su vida. Tenga muy en cuenta esa expresión en su vida. Es importantísima. Si obstinadamente, si tercamente te revelas, hermano, hermana, tú y yo estaremos cometiendo el peor
error de nuestras vidas. Déjeme se lo digo con toda la seriedad del caso. Si usted y yo tercamente, obstinadamente nos rebelamos contra Dios, estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. Téngalo en su corazón todos los días de su vida. Téngalo aquí en su alma todos los días de su vida, hermano. Téngalo en su corazón. Una cosa es que nos rebelamos a veces y cometemos pecados, porque todo pecado es rebeldía. Y hacemos cosas que no debemos hacer. Y lo sabemos y lo entendemos y nos duele y sentimos temor de Dios en nuestro corazón. Y estamos luchando en nuestra vida diaria por no ofender a Dios. Eso es un cuento. Otro cuento es cuando obstinadamente, tercamente, sabemos, entendemos, lo comprendemos claramente. Esto está mal, esto yo no debería estar haciéndolo y lo sigo haciendo y estoy aquí hace meses, estoy aquí hace años. Ahí es, esta es la palabra. Dice, pero si ustedes hacen eso, hay una sentencia aquí terrible, hermano. Dice, ustedes se convertirán en un proverbio, en un refrán de todos los pueblos. Ustedes se convertirán en el ejemplo de lo que Dios le hace al hombre, a la mujer que se aparta tercamente. Ustedes se convertirán en el ejemplo del castigo de Dios, de la disciplina divina. Ustedes se convertirán en ese ejemplo. Ahí dice una cosa terrible: Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Dice, y después de estar en estima, en amor, dice, la gente te mirará, se asombrará, se burlará. Después de estar arriba, después de estar en privilegio, después de estar en bendición, entonces la gente se burlará, se asombrará. ¿Se fija? ¿Y dónde empezó todo? En la obstinación del corazón, en saber que hago mal y no me importa, no me interesa, sigo adelante, sigo persistiendo en mi maldad, en mi pecado. No, Dios no nos llamó a persistir en la maldad y en el pecado. Dios nos llamó más bien a persistir en la santidad, en la pureza de vida. En eso sí nos mandó. Si en algo debemos ser obstinados es en buscar su presencia. Si en algo debemos ser tercos es en buscar la santidad de vida en nuestros corazones, hermano, ¿no? Entonces dirá allí, ¿no? La gente se burlará. Pareció terrible esto, ¿no? Será por proverbio y refrán a todos los pueblos. La gente se asombrará, se burlará, y la gente sabrá que eso pasó porque se apartaron de Dios, porque sirvieron a dioses ajenos, porque los adoraron. Figúrese eso, hermano. ¿Qué opina de ello? ¿Qué opina de ello usted? ¿Qué opina de ello? Después de tenerlo todo, después de tener todo para una bendición en su vida, después de estar en estima, en privilegio, podemos llegar a caer hasta el punto que aún hasta cuando los impíos nos vean, les sirvamos de ejemplo de lo que Dios le hace a un corazón que se obstina contra él. La gente se burlará. Tenemos el hazme reír, la burla de las personas. Y esa fue la tercera respuesta que Dios le trajo a Salomón con respecto a la oración que había hecho casi una década atrás, hermano. En resumen, le dice, sí, tranquilo, yo voy a oírlos cuando ustedes se arrepientan y ayudar y les voy a mente. Pero si obstinadamente persisten en sus pecados, ustedes se convertirán en ejemplo. Aún para los que no me conocen, ustedes serán proverbio y refrán. Ustedes serán el hazme reír de la gente por haberse apartado de Dios. Entonces,
en resumen, hermano, en Primero de Reyes capítulo 9, se nos habla de tres respuestas que Dios le da a Salomón con respecto a la oración que le había hecho en el capítulo 8, hace más de una década. En la primera respuesta aprendemos que Dios siempre responde y que cuando Dios nos dice no, eso también es una respuesta de Dios. Y que muchas veces Dios nos dice sí inmediatamente, ¿no? Cuando las cosas como que son urgentes así, y Dios sabe que son urgentes, oramos y Dios nos trae la respuesta. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, Dios nos dice sí, pero espera. Sí, pero ten paciencia, como en este caso. La segunda respuesta que tenemos allí nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que Dios es veraz y que Dios es digno de confianza. Que si le ha dicho algo, así sucederán las cosas, así pasarán las cosas. Pero nos recuerda a su vez que esas promesas que Dios tiene para nosotros son condicionadas, están condicionadas, tienen condiciones que Dios nos exige cumplir, pero que a su vez nos da de su Espíritu Santo, las fuerzas, el poder de su Espíritu Santo, para que podamos cumplir con esas cosas que Dios nos exige, para que a su vez podamos recibir esas promesas. Y por último, la última respuesta en el capítulo 9, versículo 1 al 9, nos recuerda pues que Dios siempre estará dispuesto a escuchar aún la oración que venimos a hacer de arrepentimiento y que podemos estar seguros también de ello y que Él nos va a perdonar y nos va a restaurar y nos va a levantar, pero nos advierte que si obstinadamente entonces nosotros nos apartamos de su camino, hacer nuestras cosas, hacer nuestra voluntad, entonces Dios permitirá que nos convertamos en un ejemplo aún para los que no conocen a Dios, de lo que Dios le hace al hombre, a la mujer que se aparta obstinadamente de él. Después de estar en estima y en privilegio, entonces nos convertiremos en el hazme reír aún de los que no conocen de Dios. Dios nos guarde, Dios nos libre, hermanos. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos.